Miguel Kigel, ¿cómo le va? Alejandra Gallo por Radio Rivadavia te saluda. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien todo, buen año. Y bueno, empecemos a ver cómo sigue la economía. Totalmente. Ahí está muy, ¿no? Los desafíos vienen por varios lados, ¿no? Recién Sí, comentábamos justamente en otra entrevista las alertas que se empiezan a encender en materia energética. Sé que no es el área específica suya, pero digo, las declaraciones de Donald Trump apenas asumió respecto de la emergencia energética, bueno, encienden algunas luces amarillas respecto al precio del petróleo que cayó. Bueno, hay que ver ahora qué pasa con eso, ¿no? También. bueno, sí, yo creo que el precio del petróleo, los precios de las commodities en general están bastante volátiles. El caso de la soja ha venido cayendo, o por lo menos está por lo menos un 10% de lo que está abajo de lo que estaba el año pasado. El petróleo se ha mantenido bastante. Pero, digamos, hay dos cosas. Por un lado, que Trump parece estar promoviendo la producción de petróleo y gas, Ujú. diciendo hasta ahora había cierta consideración con los gases, que podían, las emisiones de gases. Trump dijo, no, todo eso es basura, más o menos como diría nuestro presidente, Mm. y, y dijo, bueno, vamos adelante, y eso claramente aumenta la oferta. La otra cosa que también está impactando es la expectativa de paz en Medio Oriente, Ujú. porque, digamos, ahí, al estar más tranquila la zona, hay menos chance de que haya disrupciones o problemas en la producción. Y, no sé, la expectativa de que a lo mejor también termine la guerra de Ucrania, eso todavía no se sabe, pero eso, digamos, sería para Argentina. No creo que sea, para nosotros no lo veo bueno desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista humanitario es muchísimo, por supuesto que sí, pero, digamos, tenemos un riesgo de que baje el precio del petróleo y el gas más, porque Rusia, digamos, empieza a normalizar su relación con Europa. Y la otra cosa es que Ucrania empezaría a producir más cereales, trigo y Mm. maíz, Mm. y eso también, digamos, le pondría más presión a los precios de las commodities. O sea, hay muchos interrogantes en energía, en lo que es producción de productos agropecuarios, pero bueno, yo creo que esos son, al final, la economía. Nosotros estamos acostumbrados a que estas cosas pasen, y lo importante es consolidar la macroeconomía para poder Exacto. aguantar posibles golpes que vengan, ¿no? Ujú, ujú. Perfecto, es así, claramente es así. Bueno, ahora, volviendo a la consulta original, que es la razón principal por la que lo estamos consultando, que es la negociación que se adelantó a partir de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, antes del inicio, y me parece que tiene que ver con que todo se haya acelerado, Cristalina Georgieva, la titular del organismo, recordemos, dijo dos cosas muy importantes. La primera, que la crisis en la Argentina fue menor a la que esperaba el fondo que fuera en este primer año de mandato de Javier Milei, y que para mí una proyección demasiado optimista, pero bueno, ojalá se cumpla. La economía este año y el año que viene, la economía argentina va a crecer 5%. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver. Bueno, primero, es cierto que, a ver, la crisis pasó y fue fuerte. Lo que sí, digamos, creo que también hubo una salida de esa crisis que fue hasta ahora, ¿no es cierto? En muchos aspectos que fue mejor a lo que predecían el fondo, muchos de nosotros. O Sí. sea, todo el mundo vio que que la situación era más complicada, y la historia en Argentina, la verdad que si uno usaba la historia, todo indicaba que iba a ser una salida un poco más compleja, sobre todo en la inflación y en el tipo de cambio. La verdad que salió todo muy bien para el gobierno, y realmente creo que eso fue muy bueno. ¿En qué sentido? Bueno, que la inflación está abajo del 3%, después veremos el número fino, pero está abajo del 3%, que ya es un logro. Hemos vuelto a lo que era la época de Macri en algún sentido. Tenemos el riesgo país 600 puntos, un poquito arriba, pero Ujú. habíamos empezado con 2000. 6,38 No hoy, sé, por 6,38 eso ahora, sí. todos los días varía, pero Sí. más o menos estás en esos niveles, Ujú. 600, Sí, entre sí, 550 y 650 estábamos estará. cerca de 2.000 Llegó, cuando asumió el presidente. exacto, así Sí. que es un gran logro ese también. En fin, yo creo que, y digamos, y la economía, digamos, está creciendo. Nosotros tenemos crecimiento de 5% para este año.
el año que viene un poco menos, pero bueno, falta mucho, digamos, hay mucho recorrido, todavía es difícil pensarlo, pero yo creo que va a ser otro año de crecimiento. Así en ese sentido, de baja de inflación, yo creo que en ese sentido las cosas van bien. Siempre acá la principal duda en la Argentina y digamos el tema que un poquito estamos flojos todavía es en las reservas, Mm, que siguen estando negativas en lo que son las netas, ¿no? O sea, el central tiene más o menos 10.000 millones de reservas líquidas, pero son todas prestadas, entonces sí. eso es lo que preocupa. Mm. No son dólares del central, son dólares que debemos con algún swap, son dólares que debemos a los que son de los depositantes y están en el Banco Central. O sea, los dólares están, pero digamos, sería mucho más tranquilo si aparte de esa liquidez tuviéramos, el Banco Central tuviera realmente en su balance 30 a 40 mil millones propios, sin endeudamiento de corto plazo. Y para eso falta, eso es una debilidad, porque cuando hay problemas, como vos decías, baja el petróleo, baja la soja, digamos, ahí hacen falta las reservas. Si el día de mañana hay un problema financiero en el mundo, ahí hacen falta las reservas. Entonces, ahí estamos flojos y es una vulnerabilidad, es así. Y sí, y en este sentido, Miguel, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ya está negociando el gobierno o que empieza a negociar la letra chica, digamos, apunta en esa dirección a poder encontrar vos te imaginás, una renegociación de lo que todavía tenemos que devolver y de encontrar un colchón adicional, digamos, que le permita al gobierno una salida más tranquila del cepo? Sí, yo creo que esa es la idea. El fondo, digamos, cuando empezó todo el proceso de negociación con el gobierno de Milei, al principio tenía más dudas respecto a la política cambiaria, respecto a la brecha, respecto del cepo. Al fondo le hubiera encantado que el cepo se hubiera sacado el primer día, le hubiera encantado que el tipo de cambio flotara, pero creo que con el tiempo, digamos, el gobierno y con el hecho de que las cosas marchan relativamente bien en Argentina, el fondo le está dando la derecha, como se dice, le está dando cierto reconocimiento de lo que se logró y dice, bueno, la verdad que tenés razón en muchas cosas, tengo que darte, si hay dudas, puede ser que esta vez te dé la posibilidad de darte un préstamo con ciertas dudas. Yo creo que eso es lo que va a pasar, yo creo que el fondo también sabe que vienen elecciones y como vimos tanto con Macri como lo vimos con Alberto Fernández, el fondo no se va a poner duro antes de una elección. Eso ya lo vimos, lo generoso que fue con Fernández, que le aceptó cualquier porquería, digamos, ¿no? Y yo Ujú. creo que ahora que hay elecciones acá, va a pasar lo mismo, digamos. Yo creo que el fondo va a ser más bien generoso, va a decir, está bien, hasta las elecciones sigamos más o menos como hasta ahora, pero después sí va a querer que el gobierno haga lo que tiene que hacer y dijo que va a hacer el gobierno, que es eliminar el cepo con Mm. algunas, con todo lo que necesite de medidas de tranquilidad, digamos, de colchones que necesite, sacar el cepo y tener una política cambiaria más flexible. Con un solo tipo de cambio es otra cosa que ahora que seguimos teniendo varios tipos de cambio, Claro, ¿no? sí, sí. No sé cuántos, pero seguimos teniendo varios. Hay menos, pero hay varios, sí. No son Todavía 22 hay como menos, eran pero hay al muchos. principio, loco, justo 22 teníamos, una cosa, mirá qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, hay menos, pero hay varios tipos de cambio. Entonces, a ver, Miguel, ¿vos te imaginás un levantamiento del cepo para este año o para después de las elecciones legislativas? Para este año, después de las elecciones, yo creo. Yo me imagino que el Hacia el final 25 del sí, 25. hacia el final del año. En el medio puede haber ciertas flexibilizaciones, como vienen haciendo, digamos, de facilitar importaciones, de darle un poquito más de posibilidades a la gente que compre dólares. No se puede haber cosas. Eso no lo descarto. Lo que sí va a haber, la cosa gorda, gruesa Hmm. que le preocupa al gobierno es que un montón de plata que tienen las empresas encepadas en la Argentina, diga, chau, se levantó el cepo y van todas, quieren salir al mismo No, tiempo. claro. Eso es lo que, Lo que quiere no evitar. lo que quiere evitar, porque eso implicaría una volatilidad del tipo de cambio demasiado grande. Mm. Pero tampoco se puede seguir con esto para siempre, digamos. Yo creo que digamos, uno puede decir, bueno, estaba mal,
un tiempo, pero digamos, después de si ya estamos casi, cuando llegamos a octubre y estemos casi 2 años de gobierno de Milei, y bueno, uno ya espera que, flaco, llegó el momento. Cumplí lo que dijiste. Flaco, cumplí lo que Exactamente. dijiste, ¿no? De algún modo, claro. Y por último, Miguel, ¿te imaginás a ver, viste que hay mucha fantasía también con el tema del levantamiento del cepo, ¿no? Para el común de la gente también hay que explicar mucho este punto, eh, porque es como el cuco el cepo, ¿viste? El cuco para los chicos, Sí. ¿no? Hay algo de eso también. ¿Vos te imaginás un día se levanta el cepo mañana y listo, o te imaginás un levantamiento en cuotas, digamos, del cepo? Yo creo que un día va a tener que ser el día D, digamos, donde ya se saquen todas las restricciones. Pero antes de eso puede que haga falta un trabajo previo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, fíjate que para las importaciones un día se levantó todo. Sí, Un día D para las importaciones, hicieron el BOPREAL, es verdad. dijeron, bueno, a partir de ahora se puede hacer el día D. Yo creo que acá va a ser algo parecido, hay que Mm. ver cuál es el mecanismo que el gobierno busque, pero básicamente habrá un día en donde la gente le digan, bueno, a ver, con cuánto vas a venir? ¿Cuánto me vas a pedir el día que levante el cepo? Y bueno, y ahí negociarán con los privados y después sí va a haber un día D. Ahí viene el día D. Y la negociación con el fondo, esta que está comenzando hoy, ¿te la imaginás finalizada en un mes, en 5 meses? ¿Cómo vos que conocés No, tanto no, yo ese creo que la organismo de negociación termina adentro? rápido. Rápido. Yo creo que sí, vienen negociando hace mucho, no es una negociación que empieza esta semana, Ujú. ya vienen negociando desde finales del año pasado, se habló muchos temas, había algunas preocupaciones con los montos que iban a haber, la Sí. discusión era los montos, Mm. cómo iban a ser esos desembolsos, yo creo, y cuánto va a ser el desembolso inicial. Y el tema cambiario, obviamente. Yo creo que el fondo va a ser generoso con el préstamo, obviamente que generoso no quiere decir que nos van a dar 20.000 millones de dólares todos de una. Puede ser que el programa sea muy grande, pero digamos, lo que hay que mirar, lo que es importante mirar es cómo van a venir los desembolsos, ¿no? Y yo Ujú. creo que este año podemos aspirar a tener desembolsos entre 6 y 10.000 millones. Lo veo totalmente posible. Y después serán un poco más con cuentagotas y nos darán plata un poco para que podamos pagarlos, para que tengamos tiempo para repagarlo al fondo en forma cómoda, confortable, para que el país no entre en una situación apretada. Pero creo que el fondo lo vamos a tener mirando trimestralmente las Mm. metas durante 3 o 4 años. Digamos, el fondo lo vamos a tener encima. Mm. Y el fondo nos va a monitorear las reservas. Lo fiscal no hace falta porque eso mi ley lo fiscaliza mejor que el fondo, pero las reservas no. Las reservas yo creo que el fondo va a estar mirando, digamos, toda la parte, algunas reformas estructurales que tal vez donde el fondo puede ayudar a que se hagan, donde el gobierno las quiere hacer, pero a veces le cuesta conseguir consenso en el Congreso, eso puede ayudar, puede dar una mano el fondo en esas cosas, pero lo importante es la plata y seguramente va a pedir para mantener el programa y que Argentina no entre, digamos, en atrasos no en atrasos con el fondo, en incumplimientos con el fondo a nivel de programa. Va a haber monitoreo para que en un momento tengamos el tipo de cambio flexible. No sé si va a ser una flotación, no sé a qué régimen cambiario van, porque Argentina, mismo con Caputo en el Banco Central, tuvimos una banda cambiaria, Es tuvimos cierto. Mm. flotación sucia, tuvimos el crawling peg, tuvimos de todo. Entonces, vamos a ver a cuál de los regímenes vamos. Miguel Kigel, un gusto como siempre, la claridad y la mirada. Muchísimas gracias por este contacto Bueno, con Radio Rivadavia. un gusto, Alejandra, estar contigo. Hasta Gran pronto. Chao. abrazo.